En los últimos días, el mundo ha vuelto a mirar hacia Medio Oriente con una sensación que los mercados conocen muy bien: incertidumbre. La tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán ha escalado hasta convertirse en un conflicto abierto. Ataques, contraataques, amenazas, movimientos militares estratégicos. Y cuando ocurre algo así, hay una pregunta que aparece inmediatamente en la mente de cualquier persona que tenga dinero invertido. ¿Qué va a pasar con la bolsa? ¿Con Bitcoin? ¿Con el oro? ¿Con el petróleo? ¿Con mi dinero? Lo primero que debemos entender es algo fundamental. Los mercados financieros no reaccionan a la guerra como concepto moral o político. Reaccionan al riesgo económico que esa guerra puede generar. No es la explosión lo que mueve el precio, es la posibilidad de que esa explosión altere el flujo del comercio global, el precio de la energía, la inflación, las tasas de interés y el crecimiento. Y en este conflicto en particular hay un elemento extremadamente delicado: el petróleo. Irán está en el centro de una de las regiones más estratégicas del planeta desde el punto de vista energético. El estrecho de Hormuz es una arteria crítica por donde transita una parte significativa del petróleo mundial. Si esa ruta se ve amenazada o interrumpida, el impacto no es local, es global. Cuando el mercado percibe riesgo sobre el suministro de energía, el petróleo reacciona casi instantáneamente. Y cuando el petróleo sube con fuerza, la inflación puede recibir una nueva presión alcista. Esto es crucial, porque si la inflación sube, los bancos centrales no pueden bajar tasas con facilidad. Y si las tasas no bajan, el dinero sigue siendo caro. Y si el dinero es caro, los activos de riesgo como las acciones y Bitcoin suelen sufrir más presión. Es una cadena. Y el mercado la calcula en segundos. Ahora bien, no todos los conflictos generan el mismo efecto. La historia nos muestra que muchos eventos geopolíticos provocan caídas iniciales en la bolsa que luego se recuperan relativamente rápido. ¿Por qué? Porque el mercado descuenta el peor escenario primero, y si ese peor escenario no se materializa, el precio vuelve a ajustarse. Pero la clave aquí es la duración y la escala. Si el conflicto es breve, limitado y no altera significativamente el flujo energético global, la reacción puede ser intensa pero temporal. Si se prolonga, si involucra a más actores, si afecta a infraestructura crítica, el impacto puede ser más profundo. Veamos primero la bolsa. Cuando estalla un conflicto de este tipo, el mercado entra en lo que se llama modo aversión al riesgo. Los inversores reducen exposición a activos volátiles y buscan refugio. Eso suele traducirse en caídas en índices bursátiles, especialmente en sectores sensibles al consumo y al crecimiento económico. Las tecnológicas, por ejemplo, suelen sufrir más cuando aumenta la incertidumbre y las tasas permanecen elevadas. Las empresas con alto endeudamiento también pueden verse presionadas si el entorno financiero se vuelve más tenso. Sin embargo, no todo cae igual. Hay sectores que históricamente se benefician en entornos de guerra o tensión prolongada. Energía y defensa suelen mostrar fortaleza relativa. El capital no desaparece, rota. Y esto es importante entenderlo. La bolsa no es un bloque uniforme. Es un ecosistema donde el dinero fluye hacia donde percibe menor riesgo o mayor oportunidad. Ahora hablemos de Bitcoin. Durante años se debatió si Bitcoin era oro digital o simplemente un activo especulativo. La realidad práctica ha demostrado que en fases iniciales de crisis geopolítica, Bitcoin tiende a comportarse más como activo de riesgo que como refugio. Cuando el miedo domina, muchos inversores prefieren liquidez o activos tradicionales antes que volatilidad. Eso no significa que Bitcoin esté condenado en este entorno. Significa que su reacción depende del tipo de crisis. Si el conflicto genera restricciones financieras, controles de capital o desconfianza en sistemas bancarios, podría aumentar su atractivo. Pero si lo que domina es el miedo generalizado y la búsqueda de seguridad inmediata, puede caer junto con otros activos de riesgo. Aquí entra el oro. Históricamente, el oro es uno de los principales beneficiarios cuando aumenta la incertidumbre geopolítica. No porque produzca flujo de caja, sino porque representa estabilidad percibida. Cuando los inversores temen inflación, guerra o inestabilidad sistémica, el oro suele actuar como refugio. Y si el petróleo sube y genera presión inflacionaria, el oro puede beneficiarse doblemente, por incertidumbre y por cobertura inflacionaria. Pero el verdadero centro de gravedad de todo este análisis sigue siendo el petróleo. Si el precio del crudo sube temporalmente y luego se estabiliza, el impacto será limitado. Si supera niveles críticos y se mantiene elevado durante meses, las consecuencias pueden ser más serias. Precios energéticos altos encarecen transporte, producción, alimentos y servicios. Eso erosiona el poder adquisitivo y presiona a los bancos centrales. Y si los bancos centrales se ven obligados a mantener tasas altas más tiempo del previsto, el mercado accionario pierde uno de sus principales catalizadores: la expectativa de dinero más barato. Por eso, cuando analizamos si la guerra con Irán afectará a la bolsa y a Bitcoin, la pregunta correcta no es si habrá volatilidad. La volatilidad ya está aquí.
La pregunta es si esto altera el ciclo macroeconómico. Si el conflicto es contenido, el ciclo puede continuar con ajustes temporales. Si altera la trayectoria de inflación y tasas, el impacto puede extenderse. Aquí quiero introducir algo clave: la psicología del inversor. En momentos de guerra, la reacción emocional es poderosa. El miedo lleva a decisiones impulsivas. Vender en pánico es uno de los errores más comunes, pero también lo es ignorar riesgos reales. La diferencia entre volatilidad y cambio estructural es fundamental. Volatilidad es movimiento rápido de precios por incertidumbre temporal. Cambio estructural es alteración profunda de crecimiento, inflación o política monetaria. Muchos conflictos generan volatilidad, pocos generan cambios estructurales duraderos. Por eso es importante observar datos, no solo titulares. Si el petróleo se estabiliza, si las rutas energéticas siguen operativas y si el conflicto no escala regionalmente, el mercado puede adaptarse. Si el conflicto se amplía e involucra a más potencias o bloquea rutas críticas durante meses, la situación cambia. También debemos considerar el papel de los bancos centrales. Si el conflicto debilita el crecimiento pero no impulsa inflación de manera significativa, podrían adoptar posturas más acomodaticias para sostener la economía. Pero si la inflación repunta por energía, el margen se reduce. Y aquí se produce una tensión interesante: guerra más inflación igual a dilema monetario. Si los bancos centrales no pueden bajar tasas cuando la economía se debilita, el mercado puede sufrir más presión. Ahora bien, quiero hacer una pausa breve. Si este tipo de análisis profundo, que combina geopolítica con macroeconomía y mercados, te resulta útil, suscríbete al canal. Aquí no analizamos titulares aislados, analizamos sistemas completos. Y déjame en los comentarios qué activo te preocupa más ahora mismo: bolsa, Bitcoin, oro o petróleo. Volviendo al análisis, hay tres escenarios claros. El primero es un conflicto breve y contenido. En este caso, el mercado puede caer inicialmente y luego recuperarse cuando perciba que el riesgo energético no es estructural. El segundo es un conflicto prolongado sin bloqueo total, pero con tensión constante. Aquí la volatilidad se mantiene, el petróleo permanece elevado y la bolsa muestra avances limitados. El tercero es una escalada regional, que afecte gravemente el comercio energético. Este sería el escenario más complejo, con petróleo posiblemente por encima de niveles psicológicos importantes, inflación repuntando y presión sobre activos de riesgo. Pero incluso en el peor escenario, la historia muestra algo interesante. Los mercados eventualmente se adaptan. La economía global tiene una capacidad notable de reajuste. Nuevas rutas, nuevas fuentes, nuevos equilibrios. Eso no elimina el dolor a corto plazo, pero introduce perspectiva. Y la perspectiva es uno de los activos más valiosos para un inversor. La pregunta no es solo qué hará el mercado mañana, es qué significa este evento dentro de un horizonte de 5 o 10 años. Si tu estrategia es de largo plazo, es probable que este conflicto sea un episodio más dentro de un ciclo mucho más amplio. Si tu enfoque es táctico o de corto plazo, la gestión del riesgo se vuelve esencial. Diversificación, liquidez, control emocional. Y aquí va algo importante. No todos los movimientos bruscos son oportunidades, pero tampoco todos son amenazas permanentes. El mercado es un mecanismo de descuento de probabilidades. Cambia de opinión constantemente. Por eso es clave observar indicadores como el precio del petróleo, el comportamiento del oro, la reacción de los bonos y la evolución de las expectativas de tasas. Si quieres, en el próximo video podemos analizar específicamente qué activos podrían proteger mejor una cartera en un escenario prolongado de tensión geopolítica. Escríbelo en los comentarios si te interesa ese enfoque más táctico. Para cerrar, sí, la guerra con Irán puede afectar y está afectando la bolsa, Bitcoin y los mercados globales. Lo hace a través del petróleo, de la inflación, de la política monetaria y de la psicología colectiva. Pero no estamos ante una ecuación automática de colapso. Estamos ante un aumento del riesgo. Y el riesgo no se elimina, se gestiona. La clave en momentos así no es adivinar el próximo titular, sino entender el sistema completo. Si este análisis te ayudó a ver el panorama con más claridad, suscríbete.